Bueno, ya es la hora. Yo no sé si hay que dar un inicio o alguien me indica cuándo. Ernesto, estamos al aire. Perfecto, muy bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de expertos en vivo. Y buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren, porque sabemos que hay gente dispersa por todo el mundo que habla español. Así que vamos a iniciar entonces la sesión esta, en la cual voy a estar yo, soy Ernesto Mondelo, y a continuación va a estar Víctor Roa. Somos ambos del PM4R en el programa del BIT acá en Washington y vamos a estar un poco respondiendo a las preguntas que nos han ido llegando y después tendremos oportunidad de responder a preguntas que están probablemente generándose durante este espacio. Muy bien, entonces, las preguntas que hemos seleccionado están básicamente relacionadas con las tres herramientas que se han revisado hasta este momento, que la primera es una herramienta de inicio de proyecto, el acta de constitución. Y después hemos visto dos herramientas de planificación, que es la EDT para la gestión del alcance y el cronograma, diagrama en red para la gestión de los tiempos. También vamos a tocar alguna otra pregunta que está fuera de estas tres porque han salido cosas interesantes. Queríamos aprovechar también para adelantar algunas preguntas de otras herramientas, pero nos vamos a focalizar en estas tres. La primera pregunta nos dice, como la tenéis ahí, si de repente llegara a un punto en la ejecución del proyecto donde no se están logrando o cumpliendo los objetivos generales, por la razón que sea, ¿es posible reestructurar la EDT por completo o solamente admite cambios parciales? ¿Y cuál es la experiencia al respecto? Bueno, lo primero es aclarar la diferencia entre la reestructuración y la planificación, porque son dos cosas diferentes. La EDT es una herramienta de planificación y, como lo dice el nombre, es la estructura desglosada del trabajo. Entonces, ¿para qué nos vale la EDT fundamentalmente? Su punto fuerte es el desagregar, el partir el trabajo que puede ser muy grande en partes más pequeñas y más manejables. Ahora, si la parte de arriba de la EDT, que son los productos, no están alineados con, con los objetivos de ese proyecto, es un tema de rediseño, no es un tema ya de desagregación. Por lo tanto, la ET no sería como la herramienta más adecuada para hacer una reestructuración del trabajo. Habría que partir de un punto anterior, ver las herramientas que tenemos de diseño, como puede ser marco lógico, la matriz de resultados, y ver cómo reestructuramos el proyecto de manera que la fórmula que se propone es la correcta para alcanzar los objetivos. Y después usamos la ET para desagregar. Eh, Dicho esto, mencionar que es muy importante también a veces que la EDT sea un espacio de mejora parcial de algunos de los trabajos que se han diseñado, de algunos de los productos que se han identificado en el diseño, pero no es para reestructurar. Ese es el pequeño, eh, la pequeña diferencia entre diseño y reestructuración. Ah, la segunda pregunta nos dice que quisiera saber de un ejemplo de la diferencia entre un producto entregable y paquete de trabajo. Bueno, habéis visto que la ET tiene diferentes niveles y se le llaman de diferente manera. En realidad son todos entregables. En el PMI no hacen la diferencia entre producto entregable y paquete de trabajo, simplemente dice son todos entregables de diferente nivel de complejidad. Y el último, de manera de consenso, se le llama paquete de trabajo, pero son los mismos. Nosotros hemos diferenciado para que sea más fácil el poder entender la lógica de segregación y la vamos a un poco a comentar ahora. El producto, que es el nivel de arriba, es el trabajo más terminado. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo y después un ejemplo genérico y un ejemplo más aterrizado a la realidad de los proyectos de desarrollo de las ONGs. Un ejemplo genérico de un producto sería una computadora. Una computadora ya producida, terminada, ¿no? El entregable es una parte de esa computadora,
que así sola pues no hace el trabajo completo. Por ejemplo, el teclado de la computadora viene a ser un entregable. Y si entregamos el teclado y otras partes, tenemos la computadora completa. Y un producto y un paquete de trabajo em, sería una tecla de la computadora, una parte de la computadora. Entonces, así entendemos un poco los diferentes niveles y em, las diferentes funciones que tienen esos niveles. Son como partes de uno más grande. En un ejemplo más parecido a lo que trabajamos en el mundo de los proyectos, el producto sería, por ejemplo, un plan de inserción laboral realizado. Un trabajo más intangible que una computadora, estamos hablando de un trabajo intelectual, y ese sería el producto. Ese producto tiene varios entregables para llegar ahí, y uno podría ser el levantamiento de la información realizada. Es una parte de ese trabajo, no es suficiente para completar el plan, pero es una parte. Y una parte de ese levantamiento, que sería el paquete de trabajo, el tercer nivel, sería, por ejemplo, fuentes de información seleccionadas. Entonces ahí veis en un ejemplo más relacionado con los proyectos de desarrollo cómo se conectan los tres niveles de producto, entregable y paquete de trabajo. Muy bien. La pregunta número 3 nos dice que dentro de la jerarquía y diseño de la EDT se podrían nombrar responsables según los entregables y productos. De hecho, sí. Hemos visto EDTs en la práctica que ponen incluso nombres de personas a los diferentes niveles. Em, Esta es una identificación de responsables parcial y ahora explico por qué. Está bien hacerlo porque cuando uno pone en la EDT los responsables, de cierta manera hay un pensamiento por parte de ese responsable que debería estar en la sala, si no, no se debería de asignar a una persona que no está presente en el ejercicio. Esa persona va a tener un quality control antes de que se asuma esa responsabilidad de que se ha llegado a un nivel de desagregación suficiente que le permita controlar ese trabajo. Entonces es bueno poner un responsable. Em, no es necesario. ¿Y por qué? Porque tenemos una herramienta que vamos a ver más adelante que es exactamente dirigida a la asignación de roles y responsabilidades, que es la RACI. No voy a hablar de ella ahora, pero esa herramienta viene al final. Entonces, si no lo ponemos aquí, tenemos una oportunidad de ponerlo después. Si lo ponemos aquí, que también se puede, como decía antes, al llegar a la RACI vamos a revisar cómo quedó esto. Y lo digo porque sabéis que la planificación es un esfuerzo continuo. No se hace la ET una vez queda escrita en piedra, sino que una vez que trabajamos las otras áreas de gestión del proyecto, como los tiempos, como las adquisiciones, como los riesgos, la ET puede sufrir cambios. Por lo tanto, por eso decía, esa asignación puede haber cambiado porque puede haber cambiado unos trabajos. Se pueden haber identificado trabajos nuevos y entonces hay que ver la asignación de responsabilidades, cómo queda al final después de la planificación completa, que se hace al final con la RACI. Entonces, sí y no se puede hacer, pero no es la última versión de la asignación de responsabilidades la que se hace en la ET. Muy bien. La pregunta número 4 es, en la lectura del documento de soporte se habla de utilizar software para diagramar gráficos de red y la ruta crítica. ¿Cuáles podrían ser buenos ejemplos de estas herramientas? Bueno, aquí me gustaría, antes de ponerme a hablar de herramientas, hablar de algo que es muy importante, porque es filosófico dentro del programa. Nosotros no estamos recomendando herramientas tecnológicas, no tenemos una preferencia. Yo personalmente sí tengo, pero no la estamos como programa promocionando un tipo de herramientas versus otras, porque nos parece que el foco no debe estar nunca en la herramienta. El foco ha de estar en el proceso de construcción de ese conocimiento. Para eso tenemos las herramientas de gestión de proyectos, que no son, como sabéis, tecnológicas. La EDT, por ejemplo, se puede hacer con papelitos. Aquí atrás tenéis papelitos. No es una de texto que está aquí detrás, pero usamos los post-it para poner todo el alcance del proyecto en la pared con todos los stakeholders involucrados. Entonces, como veis, no hay mucha tecnología ahí, pero es importantísimo que haya ese trabajo de consenso, de negociación, de reflexión sobre lo que se va a hacer en equipo antes de volcar todo esto en una herramienta tecnológica. Para nosotros, las herramientas de tecnología son puramente sistematización de la información que se ha generado en un proceso adecuado. Como que
normalmente tenemos cuando usamos herramientas de gestión como las que se proponen en la metodología del PM4R. Entonces, viene después. Y una vez que tenemos ya la información, ya la metemos en una herramienta de tecnología que nos puede gustar más o menos. Y para eso yo sugiero aquellas que tienen conexión entre las distintas áreas de gestión del proyecto. Por ejemplo, si usáis Project, que es la más conocida de todas las herramientas de tracking, es muy buena para tracking de tiempos y de dependencias de los trabajos, ¿no? El Microsoft Project. Y el Microsoft Project se conecta con otras herramientas. Una de ellas es el WBS Chart Pro, que tiene la facilidad de que es una herramienta visual del IDT que hace que con un clic entra una project y sale de project al WBS. Ese tipo de herramientas son buenas porque están integradas, pero en realidad hay más. Estoy mencionando estas dos que son las más conocidas, pero hay más que podéis usar. Pero muy importante es no, no irse a la herramienta de frente sin este proceso, sin este trabajo previo que se hace en equipo, donde realmente se genera la información de calidad. Porque una herramienta cualquiera no va a pensar por el equipo. Y si la información que le ponemos es una información de baja calidad, eh, bueno, la expresión que no es muy bonita, pero que se usa en el mercado es de garbage in, garbage out. Si yo pongo cosas de poco valor, la tecnología no me la mejora, simplemente me la pone a lo mejor más bonita y puede quedar más presentable, pero sigue siendo de mala calidad esa información y por lo tanto ese plan no es un buen plan. Entonces, bueno, vamos a la pregunta número 5 ya. ¿Puede realizarse un acta de constitución de un proyecto y una EDT para luego buscar patrocinadores del proyecto? ¿Y cuál sería la mejor forma de conseguir patrocinadores? Bueno, aquí se están juntando un par de cosas, ¿no? Algunas de las herramientas tienen una utilidad básica y fundamental y de alguna manera es el objetivo fundamental de usar esa herramienta. ¿Las podemos usar para otras cosas? Sí podemos. Por ejemplo, la EDT no es una herramienta para buscar proyectos, para buscar patrocinadores, fondos. Sin embargo, es una herramienta muy visual que de alguna manera en una sola foto uno ve el proyecto completo, que suele ser muy útil a la hora de buscar financiadores o patrocinadores, porque uno dice, mira, te voy a presentar una idea de un proyecto, entonces, mira, te presento esta ET, bueno, no le entrego un libro de muchas páginas o un documento muy largo, es algo muy visual y hace un engagement rápido de las personas. Entonces, es muy buena. No es para buscar fondos la EDT, pero puede ayudarnos a comunicar. Y eso es una de las cosas que a buscar fondos es muy importante, es poder comunicar qué voy a hacer. Entonces, no se ha diseñado la EDT para ir a buscar fondos, pero sí es una herramienta muy visual que podría ser, en cierta manera, útil para comunicar el proyecto. Los patrocinadores realmente están más conectados con lo que es el acta de constitución. Acordaros de que el acta de constitución tiene la función de darle la bandera verde al proyecto y asignar un responsable y tener unos presupuestos, unos entregables de alto nivel, riesgos de alto nivel. De alguna manera tener en pocas páginas una descripción del proyecto, cuál es el sistema de gobernanza y quién es el project manager. Entonces, eso nos da el inicio formal del proyecto. El patrocinador tiene que hacer esto. Eh, Llevarle un acta hecho a un patrocinador puede incluso no ser un trabajo muy rentable, porque el patrocinador va a querer tener esa responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, este es mi proyecto que voy a luego buscar financiamiento. Hay diferencia entre patrocinador y financiador. Algunas veces es el mismo, pero a veces no. Por ejemplo, en los proyectos de desarrollo normalmente el patrocinador es la entidad receptora de los recursos, por ejemplo, un ministerio, hablando de proyectos de gobierno, un ministerio, una ONG, etcétera. El financiador, el financiador puede ser un banco de desarrollo, puede ser un donante privado, en fin. Hay diferencia. Normalmente necesitamos tener primero un patrocinador para ir a buscar un financiador, porque los financiadores van a querer saber quién está detrás de este proyecto, quién es el doliente de este proyecto. Porque la idea es muy buena, pero quiero saber quién me asegura que va a haber la dedicación y el esfuerzo para llevar a cabo este proyecto con la responsabilidad necesaria. Entonces, estas son figuras diferentes.
Y la mejor manera de buscar patrocinadores es teniendo un buen plan, un buen proyecto que se presenta de una manera buena y que se comunica bien, y un patrocinador que, que realmente está comprometido. Con eso tenemos financiadores más garantizados que si estamos solos por ahí vendiendo proyectos. Es un poco un arte más que una ciencia esto de buscar patrocinadores y buscar financiadores, y las herramientas de gestión de proyectos tienen limitada alcance para conseguirnos esto. Aquí hay mucho de relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Entonces, sin ahondar más en esto, paso a la pregunta número 6, que va a empezar nuestro colega Víctor Roa con la respuesta. Adelante, Víctor. ¿Me escuchan bien? Sí. Ernesto, gracias por tan interesante charla, y quería agradecerles primero a todos los participantes. Súper interesantes las preguntas. De verdad quedé muy contento cuando estábamos seleccionando las preguntas, porque vi que aparte de postear las preguntas, hubo mucha interacción entre los participantes, y ya muchas de las cosas que tenían dudas, ustedes mismos fueron capaces de irlas, digamos, creo que tenemos problemas técnicos con la presentación. Ustedes mismos fueron capaces, digamos, de ir compartiendo con ustedes experiencia y dándose las mejores respuestas. Bueno, como le decía Ernesto, me tocó la otra mitad de las preguntas interesantes que tuvieron más votación durante este periodo que estuvieron interactuando ustedes. Y me tocó una súper importante del tema de riesgo. Sé que no estamos todavía digamos, en la herramienta de matriz de riesgo, pero hubo una pregunta muy interesante en cuanto al tema de riesgo, y pensamos que el riesgo está presente en todas las fases digamos, del proyecto. Entonces, por eso la rescatamos, y la pregunta la hizo Virgi. Dice así: ¿cuál es la mejor estrategia que se puede implementar cuando un riesgo se convierte en un problema, provocando de forma efectiva un gran impacto en el proyecto? Entonces, aquí lo que queremos rescatar es el tema de problemas ocultos dentro del análisis de riesgo. Nos ha pasado, hemos hecho muchos talleres en varios proyectos en varios países de la región, y nos hemos topado con que es muy frecuente que nosotros, como equipo de proyecto, cuando estamos haciendo el análisis de los riesgos, colamos por allí algún problema. Entonces tenemos que estar muy atentos de la diferencia entre un riesgo y un problema. Cuando nos enfrentamos a un problema, la acción debe ser inmediata. La acción debe ser inmediata, por lo cual porque ya es algo que se materializó y nos puede provocar un gran impacto en el proyecto. Entonces, por ejemplo, muchas veces tenemos problemas en adquisiciones que lo tenemos puesto como riesgo, y les comento algunas experiencias que hemos tenido. Recuerdo en algún proyecto que tuvimos, algún taller de riesgo, donde salió el tema de las adquisiciones, y ya estaban las adquisiciones. Entonces ya no se puede tomar esto como un riesgo, sino que es un problema que hay que atacarlo, y hay que tratar de sentar en la mesa a los involucrados claves en ese tema de las adquisiciones. En ese caso, por ejemplo, se sentaron tanto el equipo de proyecto como la gente que estaba en el departamento de contrataciones, en este caso de un ministerio, y allí llegaron a soluciones que agilizaron las adquisiciones. Pero si se hubiese dejado como riesgo, es muy probable que esto no se hubiese atacado a tiempo y no hubiese repercutido en el tiempo de contratación del proyecto, ¿no? Por ejemplo, también hay un tema a veces hay temas de terrenos que debemos tener algún documento para iniciar el proceso digamos, de construcción de alguna obra. Entonces, cuando ya nos encontramos en la fase de que estamos retrasando la obra por culpa de que no tenemos el documento del terreno, es un problema, no es un riesgo. Entonces, el mensaje aquí es que deben de tener mucho cuidado cuando hagan el análisis de riesgo, y no dejar colar problemas dentro del análisis de riesgo, porque por allí se les puede quedar un par de semanas sin atacarlo a tiempo, ¿no? Luego tenemos otra pregunta, la pregunta 7. Lamentablemente no tenemos quién nos la formuló, pero tuvo una buena puntuación en votos. Y dice así, ¿no? Un proyecto social debe tomar en cuenta la aspiración de la comunidad. De hecho, en países en desarrollo, la gente suele imponer los proyectos, y al final la comunidad se ve marginalizada, ¿no? Aquí tiene un tema que de verdad que
es como un dolor de cabeza en el tema de, digamos, de proyectos de desarrollo y sobre todo en el caso de las ONG. Un poquito más se ven proyectos de desarrollo grandes porque dejamos de un lado a un stakeholder súper importante que es el usuario final, ¿no? Es la comunidad. ¿Quién va a usar este bien? ¿Quién va a usar esta carretera? ¿Quién va a usar esta escuela? Entonces, dejamos por un lado las necesidades de esa comunidad y nos abocamos a construir un proyecto, terminamos la obra, inauguramos la obra y lamentablemente no cumplimos con las expectativas que tenía o las necesidades que tenía esa comunidad. Entonces, cuando vamos a sobre el diseño del proyecto, es muy importante involucrar al usuario final, aunque muchas veces es complicado, hay maneras de hacerlo. Una de las maneras es unir, digamos, comunidades y tener líderes comunitarios, no hablar con toda la comunidad, sino quizás con líderes comunitarios para de alguna manera rescatar las necesidades de esa comunidad en ese proyecto específico, pero nunca iniciar un proyecto sin haber consultado, digamos, al usuario final de esa obra o de ese bien que se va a construir. Por allí la siguiente pregunta, que es la pregunta 8. Nos la hizo Susana Melgar, tiene una buena puntuación, número de votos 33, y habla sobre cómo definir el límite de personas, de interesados que pueden participar, ¿no? Se puede considerar que un gran número de personas involucradas puede generar conflicto en la elaboración, o es mejor involucrar al mayor número de involucrados, de interesados sería. Realmente se nos ha presentado muchas veces, yo hablo mucho de la experiencia que hemos tenido porque hemos tenido muchos talleres en la región, tanto talleres de arranque de proyectos como talleres un poquito de proyectos más avanzados. Entonces, por eso es que le estoy tratando de llevar, digamos, a la práctica, ¿no? A lo que hemos visto y a lo que más ha funcionado en los proyectos para que quizá ustedes tengan ese feedback y puedan usarlos también en sus experiencias, en sus proyectos. Por ejemplo, tenemos casos en que son proyectos muy grandes, muy complejos, con muchos interesados. Entonces, lo que hemos optado es por dividirlos por componentes, por ejemplo, el componente de infraestructura, el componente de salud, el componente de fortalecimiento institucional. Entonces, cada componente trabaja parcialmente su EDT. Lo que es interesante allí y lo que quiero que se lleven es que ustedes pueden trabajar la EDT separadamente de esta manera por componente o por grupos de interés, ¿no? Pero sí es importante que al final haya un espacio donde compartan las ideas, donde vean las EDTs conjuntas que han construido, porque muchas veces se presentan sinergias de trabajos que puede ser de un componente y de otro, y allí es donde digamos, es lo más rico del trabajar en la EDT, donde se logra un consenso entre todos los participantes y entre todos los interesados. Sobre todo en la parte de luego que hagan la EDT, tienen que ser el diagrama en red y el cronograma. Si lo hacen separadamente, puede que por ahí se les escape trabajos que tengan relación o que tengan dependencia entre un componente y otro. Entonces es súper importante que aunque trabajen la EDT de manera separada en componentes, luego se junten, vean los trabajos en común y para hacer el diagrama en red y el cronograma, vean si hay algún trabajo que dependa de otro en algún otro componente y que sepan que pueden haber sinergia entre uno y otro. Pasamos a la pregunta número 9, que se refiere a la ruta crítica. Entonces nos dice que para elaborar el diagrama en red, lo que estábamos hablando ahorita, después que tienes la EDT, vas a pasar a hacer el diagrama en red en tu proyecto. Posteriormente se establece la ruta crítica del proyecto. Entonces la ruta es, ¿debo utilizar solo la última línea referente a nivel de paquete de trabajo o debo combinar las dos últimas filas, entregable y paquete de trabajo? Bueno, en realidad tengan cuidado, quisimos rescatar esta pregunta porque hay un error muy común que se puede presentar. Siempre utilicen la uña de la ET para trabajar el diagrama en red. Puede que en algún, digamos, en algún producto hayan llegado a un nivel 5, que normalmente son los paquetes de trabajo. Puede que en otro no haya sido necesario desagregar tanto, por lo cual llegaron digamos, a entregable. Pero siempre trabajen, cuando vean la EDT como un todo en la pared, y eso es súper interesante que la trabajen siempre en una forma visual para que todo el equipo pueda apreciarlo, trabajen con la última fila, porque de esa manera se garantizan que no hayan trabajos duplicados. Si ustedes trabajan, recuerden que la EDT no es más que cuando estás en el nivel de abajo,
la suma de los entregables te da la suma de los paquetes de trabajo te dan el entregable, la suma de los entregables te da los productos y así sucesivamente, es una lógica vertical. Entonces, si ustedes trabajan mezclando entregables de un producto, o digamos paquetes de trabajo de un producto con entregables, lo que puede estar pasando es que estén duplicando el trabajo. Entonces, siempre trabajen con la última fila de la ET. Y la última pregunta, la pregunta número 10, súper interesante, nos hablaban de las ONG, es una preocupación para nosotros, la pregunta va referida a que cómo hacer para que las ONG pequeñas y sin muchos recursos humanos o financieros, digamos, vean el interés en implementar estas herramientas. Inclusive nosotros agregaríamos un poco más cómo acceder a estas herramientas que quizás puede ser algo costoso en el entrenamiento, no haya mucha oferta, digamos, en el mercado. Entonces, por allí le queríamos comentar que nosotros estamos trabajando mucho en eso, tenemos eso muy en cuenta. Hemos tenido iniciativas como, por ejemplo, este MOOC, que en realidad los costos son bueno, el costo es súper bajo comparado con otras ofertas que hay en el mercado. También hemos trabajado de la mano del PMI, estamos haciendo un piloto el año pasado de un evento que se llama el Día de la Gestión del Proyecto Social, con el conjunto con capítulos del PMI en la región. Y no es más que tratar de que los PMP, que son miembros de esos capítulos, den a la comunidad servicio de voluntariado, prestándole, digamos, asesoría a ONG o a proyectos de ONG en esas ciudades. Estamos tratando, digamos, de bajar estas herramientas y estos conocimientos del PMI, de los PMP y de nosotros como PM4R, tratarlo de hacerlos más accesibles cada vez más a las ONG y a las personas que en realidad lo necesitan, puesto que sabemos que proyectos grandes tienen financiamiento, tienen dinero como para costearse uno de estos programas que son muy costosos. Nosotros estamos preocupados también en llevar estas herramientas porque sabemos la necesidad que tienen las ONG. Por ahí, Ernesto, me gustaría que me complemente sobre todo en esta pregunta relacionada con las ONG y cómo le estamos llegando, digamos, a esas organizaciones. Es una pregunta que tiene un interés especial para nosotros porque realmente estamos desarrollando productos cada vez más pensando en las ONGs. Y uno de ellos es el Día de la Gestión del Proyecto Social. Esta iniciativa, como decía Víctor, con el Project Management Institute, nos está permitiendo llevar estas herramientas de Project Management al sector social. Y ahora viene Víctor, que se junta con nosotros ya en este momento. Señala aquí, Víctor. Esta reunión que hacemos en el Día de la Gestión del Proyecto Social es una reunión súper importante porque voluntarios del PMI con las ONGs durante ese día hacen coaching a las ONGs en herramientas como esas que estamos viendo ahora. Normalmente vemos un grupo más reducido porque es una reunión corta, es una tarde de coaching, pero es súper importante. ¿Cuál es la propuesta de valor? Estamos seguros de que la comunidad internacional y los donantes están muy pendientes de cómo se gestionan los recursos de los proyectos sociales. Y normalmente las ONGs tienen dificultad y presupuestos bajos para inversión en entrenamiento, para tener certificados PMPs y gente que tiene certificaciones, acreditaciones en Project Management. Entonces queremos hacer lo posible para llevarles herramientas de Project Management para que fortalezcan los equipos y tengan una manera de presentar sus proyectos. Aquí viene una de las preguntas que hacían antes de cómo buscar patrocinadores y financiadores. Pues las herramientas en realidad no están pensadas para la planificación, pero si las estamos usando, si podemos mostrar proyectos anteriores, cómo hemos administrado un proyecto con estas herramientas, los donantes, los financiadores van a prestarle mucha atención a esto, porque se van a dar cuenta de que realmente tenemos un equipo comprometido con la gestión de los proyectos, con la búsqueda de las mejores prácticas, y eso siempre es una posición más fuerte a la hora de buscar el financiamiento. Entonces, es muy importante darle tiempo a esto. Y lo otro que es la manera, muchas veces
los proyectos tienden, proyectos pequeños, son muy difíciles o se les complica mucho cómo mostrar resultados. Entonces, esto es una manera de fácilmente desagregar el trabajo y tratar de mostrar los resultados que está teniendo el proyecto y hacerle seguimiento a ese cumplimiento de meta. Entonces, los donantes y los financiadores muchas veces buscan proyectos donde fácilmente puedan verificar que se cumplieron o no con los objetivos que han planteado en el proyecto. Muy importante todo esto. Y han salido preguntas también muy Buenísimo. interesantes que vamos a empezar a tocar ahora de una manera más fluida entre los dos. Así tienen la oportunidad de escuchar a los dos sobre este tema. ¿Te parece? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la que tiene más votos. Aquí tenemos un panel con las preguntas. Entonces, la que tiene más votos dice, ¿es necesario tener definido el equipo de trabajo para elaborar el cronograma? Esto en situación de una ONG naciente que tiene muy pocos recursos humanos para elaborar el proyecto y va a iniciar a buscar voluntarios. Bueno, me dejas que arranque y Sí, tú sí, continúas, sí. me complementas. Mira, es súper importante tener el equipo definido. Realmente hay que pensar en las herramientas de Project Management no como un fin, sino como un medio. Entonces, no vale de nada tenerla hecha si nadie la conoce, si el equipo no existe, si nos juntamos yo y Sí. Víctor y hacemos ahora la EDT y nos vamos La presentamos, mira. a presentar. Qué bonito, ¿no? Sí. Qué bonito quedó. Pero, ¿y quién está comprometido con ese trabajo? Pues yo y Víctor. Sí. Ah, pero ustedes no van a ser los que van a... Pero ustedes son los que la tienen que ejecutar, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces es muy importante tener el equipo alrededor de la construcción de la herramienta para darles el compromiso con ese trabajo y al final sea bonita o sea fea, porque a veces no es tan bonita como saldría si la hace un consultor experto, es una herramienta que muestra un compromiso de las personas y genera el teamwork around, como dicen los gringos. Entonces, yo sugiero que sean voluntarios, empleados o lo que sea, las personas encargadas de hacer el trabajo participen en la elaboración de la herramienta. Hay una palabra que se usa mucho y viendo esta pregunta se me vino a la mente, que es empoderamiento. O sea, es súper importante estos talleres, digamos, dinámicos que nosotros hacemos bajo la metodología PM4R. Uno de digamos, de los objetivos principales del taller, aparte de tener planificación, aparte de tener la DT, cronograma, como dice Ernesto, va más allá de las herramientas. Va a que todos se empoderen de su proyecto y que lo sientan suyo. O sea, que esta meta, este producto, es mío porque yo soy parte del equipo del proyecto. Eso es una de las metas principales que siempre nos llevamos cuando vamos a hacer un taller, cuando vamos a hacer algún curso, algún evento. Es súper importante que el equipo se empodere de su proyecto. Buenísimo. El tiempo que se dedica a ese empoderamiento lo van a ver retribuido 100 veces durante la ejecución de ese proyecto. Ok, hay otra pregunta que tenemos acá que tiene votos también, que nos viene desde Bolivia y nos preguntan que ampliemos un poco más procedimientos previos antes de la firma del acta, toda vez que el acta ya es con agentes conocidos y dispuestos a participar. Bueno, aquí me gustaría aclarar algo que realmente entendamos un poquito cómo funciona el mundo del financiamiento de proyectos sociales, porque realmente no vamos a ver muchas organizaciones que tengan un acta de constitución. Realmente esto se está intentando promover porque realmente es un documento muy importante para darle la bandera de salida y que todos estén en la misma página, pero sabemos que antes de eso hay bastante trabajo que se refleja dependiendo del donante, porque tenemos donantes que son muy exigentes, que tienen una manera de presentar propuestas, que realmente quieren las cosas de una manera. Entonces, antes de vender el proyecto, tenemos que trabajar con una serie de documentos. Cada institución tiene diferentes formatos. Incluso hay algunos países que tienen diferentes formatos, diferentes maneras de elaborar un proyecto, que realmente eso al final lo que se queda es como en un resumen. El acta de constitución viene a ser un resumen ya de todo un proceso de brainstorming, de selección de diferentes opciones, de diferentes posibilidades, y nos hemos quedado con una. Entonces ya, después de ese trabajo arduo, que pueden ser documentos gruesos, queda como el certificado de nacimiento del proyecto, que es el acta de constitución. Pero hay muchas cosas previas, pero no podríamos anunciar cuántas porque depende mucho del país, de las instituciones, de los financiadores y cosas que varían, ¿no? ¿Qué opinas?
Bueno, un ejemplo para que tengan una idea, por ejemplo, en el BID, algo muy parecido no se llama acta de constitución por lo que dice Ernesto, eso va variando digamos, de entidad en entidad y de proyecto en proyecto. Tenemos algo que se llama el perfil del proyecto, que viene antes de, digamos, el acta de constitución. Tenemos mucho material que se prepara para llevar al directorio, pero en realidad para mí lo que es más similar a un acta de constitución es el proposal, ¿no? La propuesta de préstamo, que es la que firman los directores de todos los países y aprueban y le dan arranque al proyecto. Pero después también en el país, ahí eso va al Congreso o a la Asamblea Nacional, dependiendo de cada instancia, y también se firma otro documento. Entonces, como dice Ernesto, es dependiendo digamos, de la institución. Muchas veces las ONG también tienen que pasar por todos estos filtros y buscar financiamientos primero antes de tener un acta de constitución. Fantástico. Hay una pregunta aquí que me encantaría responder, Dale. Víctor, pero es dificilísima, Víctor. Cuéntame. Porque realmente, ojalá tuviese una respuesta para esta pregunta. Es muy importante, es sobre financiamiento. Es decir, al final de todo esto estamos hablando de mejorar la gestión, qué bonito, fantástico, pero dice esta pregunta, realmente la oferta de financiamiento para pequeñas ONGs está muy, muy difícil. No siempre existe un real acceso al financiamiento. Si podríamos ampliar respecto a este tema. Es complicado. Sí. Es decir, nosotros somos un banco y también creo que en algunas instancias del banco financiamos algunos proyectos con ONGs, pero es menos el trabajo con financiamiento de ONGs que de gobierno. Fundamentalmente son proyectos grandes de gobierno. Y sabemos que realmente el sector de ONGs, y sobre todo las pequeñas, no las internacionales, tienen estas dificultades. Aquí las sugerencias, y por eso un poco hemos instaurado o creado este día la gestión del proyecto social. Lo que queremos es darle visibilidad a los proyectos de estas ONGs pequeñas. No son visibles, y lo que no es visible no existe. No existe. ¿Verdad? Entonces, en este día del proyecto social, no solamente les damos coaching durante media tarde, sino que después quedan en esa red, en una página de Facebook, y les estamos ahora ayudando a mostrar su proyecto de una manera atractiva, mostrando resultados, algunas imágenes testimoniales, de alguna manera darle algún coaching también en el área de marketeo de los proyectos, porque es muy importante, sobre todo porque en este caso, al haber participado en un evento sponsorizado, patronizado por el BID y el Project Management Institute, esas ONGs tienen cierto grado de importancia, ¿no? Porque han pasado filtros. Entonces les vamos a dar la oportunidad de mejorar su venta de sus proyectos. No es fácil, no hay una respuesta. No sé qué opinas tú de cómo se puede mejorar la capacidad de acceso a los recursos. Indudablemente la visibilidad es súper importante. De hecho, muchas veces hay financiadores y organizaciones privadas inclusive que tienen dinero y invierten en cualquier proyecto porque de verdad hay muchos proyectos interesantes que no son visibles y que quizás si hubiesen sido visibles hubiesen preferido invertir en ese proyecto y salen y dicen, oh, mira, ese proyecto no, de verdad está en mi ciudad, ni siquiera lo conocía, me hubiese gustado invertir en él. Pero es muy importante el tema de la visibilidad. Y digamos, estas instancias, como dice Ernesto en el DGPS, cada vez más queremos ir incluyendo este tipo de organizaciones, por ejemplo, fundaciones privadas, que sean sponsor, de manera de que los proyectos que estén ahí se les hagan visibles y sean interesantes para ellos. Muy bien, tenemos algún tiempito más para alguna pregunta. Estoy viendo las más votadas porque tenemos bastantes, no vamos a poder responder a todas. Algunas se repiten o tienen que ver mucho con el tema de acceso a donantes. Sí. Hay aquí una que va para ti, Víctor. Te la leo. Pero y tú la respondes y yo le meto también. Dice, Víctor, referente al riesgo, cuando un riesgo se convierte en un problema, se llama crisis y la forma de resolverlo debería ser inmediata, de manera de no perder el control del issue. Exactamente, sí, eso es lo que estábamos hablando con la pregunta del riesgo. Ya cuando un riesgo, digamos, se materializa, es un problema. O sea, hay que atacarlo de frente, hay que atacarlo con las herramientas que tengamos y tratar de resolverlo lo más antes posible, porque ya, indudablemente, ya cuando es un problema, ya comienza a impactar. Ya no tienes que decir cuánto es el impacto, si es el impacto, si es probabilidad. Nos está ocurriendo, nos está impactando. Ataquemos lo antes posible para que el impacto sea lo menor posible en nuestro proyecto.
Sí, ahí nos preguntaban, creo que también en una pregunta anterior de la sección anterior, ¿qué hacer? ¿Cuál es la estrategia para un problema? Y la estrategia es actuar. No se puede poner ya a evaluar probabilidad de impacto porque no tiene sentido. Ojo con esto de evaluar probabilidad de impacto, porque algunas veces vemos que, y fijaros en este tema, porque ahí vais a encontrar algunas trampitas que nos hacemos siempre. Vais a ver proyectos que el equipo dice, bueno, la probabilidad es alta y el impacto es alto. Y bueno, la probabilidad realmente es súper alta. 90% de que ocurra. Oye, una probabilidad del 90% es probablemente un hecho ya. Investiguemos esos que tienen una probabilidad muy alta, porque muchas veces estamos haciéndonos una trampita y estamos poniendo cosas aquí que ya sabemos que van a pasar, porque han pasado siempre, porque tenemos historia de que esto pasa siempre. Entonces, hay ponerle 90% y decir, bueno, ya veremos cómo lo administramos si ocurre, es una trampita, ¿no? Hay un tip súper importante que se me ocurrió ahorita para atacar los problemas, y lo hemos visto en muchos proyectos. Hay muchos problemas que llegan a ser problemas por fallas en la comunicación, por fallas en la comunicación entre los interesados. Entonces, ataquen los problemas siempre, comiencen comunicando, comiencen involucrando a los interesados del proyecto para ponerse de acuerdo y tratar de ver las mejores soluciones a ese problema. Pero no se queden solos en su proyecto tratando de resolver algo que quizás está fuera del marco de la unidad ejecutora o del equipo del proyecto. Llamen a los interesados, llamen a los involucrados claves y traten de buscar la mejor solución. Correcto. Hay otra pregunta. Tenemos tiempo para un par de preguntitas más. Y hay una pregunta que me gustaría que toquemos ahora, porque tiene que ver con la participación de la comunidad en la gestión, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es el valor de la importancia que podemos dar a los diagnósticos participativos en una comunidad para formar la EDT? Bueno, esta es la razón por la cual a mí personalmente y a Víctor nos encanta trabajar con el sector de ONGs y non-profits, porque realmente tienen una línea a tierra muchísimo más dura con la comunidad que los proyectos de gobierno, los proyectos más nacionales que tienen objetivos más complejos y son más grandes, porque al final un proyecto que quiere cambiar el sistema educativo de un país es tan grande, afecta a tantos, que llegar a esa participación de los beneficiarios en el diseño o en la ejecución es imposible. Se vuelve muy difícil. Sin embargo, los proyectos más pequeños, más geográficamente concentrados, que tienen unos beneficiarios más limitados, es más fácil capturar ese valor y empoderar, que es una palabra muy importante, no solamente a los gestores de su proyecto, sino a la comunidad. La comunidad normalmente tiene que recibir todos estos trabajos y la manera en que los va a recibir va a cambiar mucho hasta qué punto estuvieron involucrados. Porque a nadie le gusta que le resuelvan sus problemas sin preguntarle, ¿no? Claro. Porque, oye, yo te voy a arreglar tu problema que tienes, hay un problema con las enfermedades que te produce el agua de mal calidad, y yo te lo voy a arreglar y tal, pero no, yo tengo un problema diferente. Escúchame primero, más ¿no? grave que este. Más grave. O de repente comparto la idea, pero no la solución. Sí. Entonces, déjame que yo te opine. Súper importante tener ese contacto fluido, y creo que los proyectos sociales de ONGs tienen esa responsabilidad o esa posibilidad de hacerlo mucho mejor que otros proyectos más grandes. Siguen llegando preguntas. A ver, ¿cuál tenemos ahora? ¿Cómo registrarse como ONG para participar en el coaching de gestión y marketing? ¡Ah, qué buena pregunta! No era la intención aquí dar un comercial, pero sí, nosotros, esto va a ser una promoción que se va a hacer a través del capítulo del PMI en los países. Sí. Nosotros vamos a ser patrocinador, pero el que lidera este evento es el capítulo o la oficina del Project Management Institute en cada país. En este momento estamos en 3 países ya. Hemos hecho eventos en 3 países, pero hacemos uno anual. Entonces, la idea es que este año toquemos Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Guatemala, y no sé, estamos en negociaciones o en charlas en otros países más. Entonces, no sé en qué países estáis, pero vais a escuchar a través del PMI, porque va a hacer un anuncio de que se va a
a realizar este día la gestión de proyecto social para que las ONGs envíen su interés. Son eventos gratuitos, totalmente todo gratuito y la posibilidad de insertarse en este grupo de ONGs, ¿no? Ahora, me parecería interesante ahorita escuchándote que estas ONG que ya tengan proyectos, digamos, armados, se acerquen al PMI, al capítulo. Buena idea. Porque ellos tienen digamos, un programa de voluntariado, Sí. que muchas veces, inclusive hicimos uno en Lima, que lamentablemente llegaron 100 voluntarios interesados en participar y solamente podíamos ingresar a 30, porque eran 30 proyectos a lo sumo, ¿no? Entonces, hay muchos voluntarios que quieren trabajar en el tema de voluntariado y quizás llegando a este capítulo digamos, de la ciudad, por ejemplo, Bogotá tiene su capítulo, Lima tiene su capítulo, llegar a ese capítulo y decirle, mira, a mí me gustaría, si es posible, que me dieran un coaching en temas de herramientas de gestión. ¿Hay alguna posibilidad que en el programa de voluntarios me lo puedan dar, acceder gratuitamente a eso? Entonces, es interesante que toquen esa puerta con los capítulos del PMI. Bueno, de hecho es importante también, y esto no tiene nada que ver con el banco ni con el PM4R, pero para que sepáis, el PMI tiene una parte de non-for-profits, de NGOs, que se llama el PMI Educational Foundation, que lo podéis ver en la internet. Ahí también hay maneras de buscar financiamiento, es decir, ellos tienen algunos fonditos, no muchos, para financiar iniciativas de ONGs y de non-profits. Pero, y conectando con lo que decía Víctor, la Educational Foundation no tiene un staff muy grande, pero sí tiene a veces una persona en cada capítulo que podría ser esa persona que tú le sugieres que vayan a conectarse, pregunten quién es el encargado dentro del PMI, de la Educational Foundation, de la Fundación Educacional del PMI, y esa persona va a tener una respuesta para estas preguntas que tenéis. Muy importante la conexión entre ese mundo de la gestión profesional que promueve el PMI con el trabajo social que hacéis, porque realmente ahí está un área de futuro crecimiento y yo creo que realmente de demandas que van a llegarnos de los donantes de que la gestión de los proyectos sociales sea cada vez más profesional, ¿no? Entonces, por ahí os vais a ganar mucho. Fernanda no. Fernanda nos acaba de decir que tenemos 5 Sí. minutos, entonces yo no sé si podemos estar una preguntita más, rápida. Para participar en el día ya hemos hablado, cómo registrarse. Aquí hay una pregunta que ya hablamos un poco de esto, pero puede ser interesante volver a mencionarlo porque ha quedado un poco gris. La diferencia entre una nota conceptual y el acta de constitución de un proyecto. Realmente, como decíamos antes, uno tiene bastante trabajo previo antes del acta de constitución. Sí. Y hay notas conceptuales, hay diseños, hay propuestas, hay análisis, análisis preinversión. preinversión. Es decir, hay muchas cosas que uno hace antes de decir ya, luz verde, arrancamos, aquí está el proyecto y aquí está el gerente. La nota conceptual está de alguna manera relacionada con el acta de constitución en el sentido que es algo sintético, es algo concreto, es algo corto, es algo que no elabora mucho, es un resumen. En ese sentido tienen una similitud porque son ambos documentos sintéticos. Por eso el acta de constitución es tan útil porque en vez de entregarle todo lo que yo he tenido que preparar para diseñar este proyecto, te entrego 3 o 4 páginas y tú te enteraste más ya a nivel de alto nivel qué voy a hacer y qué objetivos, qué riesgos. Entonces, ayuda mucho en el mundo de los proyectos tener documentos cortos, sintéticos, fáciles de distribuir y de comunicar. Entonces, la nota conceptual está en esa línea, pero no tiene la fuerza que tiene un acta de constitución, porque esto es un compromiso. Sí. Y el compromiso es lo que le da fuerzas. Bueno, creo que hemos agotado el tiempo y por nuestro lado hay algunas preguntas más, pero se repiten algunas. El 31 creo que tenemos otros expertos en vivo, así que también ahí van a tener la oportunidad de preguntar. Les invitamos a que generen sus preguntas, le digan a sus amigos que comenten. Allí muchas veces consiguen las respuestas de muchas inquietudes que tienen, porque la comunidad es grande y de verdad que vale la pena. Eso es algo muy importante, Víctor. Este mundo de la gestión de proyectos profesionales, los proyectos sociales y las ONGs va a seguir creciendo en la medida que somos todos protagonistas de un cambio y difusores de esto.
inviten a colegas a que hagan el MOOC. Es decir, cuanta más gente hable el mismo lenguaje que estamos hablando ahora aquí, mejor para todos. Así que adelante. Y las preguntas, hay algunas preguntas que no respondimos que tienen que ver con temas más de futuro, como riesgos y cosas así. Vamos a tocarlas con más profundidad en adelante. Nos concentramos un poco en las que tienen que ver con las que están relacionadas a esas 3 herramientas que aparecían. Entonces, muy bien, buenísima la participación. Estamos felices de trabajar con todos vosotros. Nos vemos muy pronto. Chao. Chao.